lado, el medio ideal sería la telepatía. Entonces, lo trabajás, no haces nada, y lo que pensás va directo al cerebro del otro. Es la forma más precisa, pero no soy buen telepata. La otra cosa es que me gusta liberar al espectador, no hacerlo dependiente de lo que yo diga. Entonces lo que trato de hacer en las obras en general es crear parámetros dentro de los cuales el espectador puede crear libremente. Y al final lo ideal es que el espectador no me necesite como artista, sino que despegue independientemente. Entonces trato de no declarar cosas, sino de dar estímulos para que la declaración sea propietaria del espectador. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Guía de trabajo para la lectura del texto de Umberto Eco sobre la obra abierta y algunas consideraciones que queríamos hacer con Gabriela sobre este texto y sobre la idea de obra abierta que viene a cerrar la unidad 4, ¿no? Estamos al final de la unidad 4, fenómeno artístico, pensando este concepto que tiene más de 50 años, ¿no? Ya no es un concepto que viene de la mano de la multimedia, de la interactividad o de obras del siglo XXI, sino que realmente viene de las segundas vanguardias del siglo XX. Estamos trabajando con dos textos, uno de 1958 y otro de 1962, con pequeñas variaciones, pero digamos son mediados del siglo XX, Gaby. Sí, y también con Kandnitzer, que acabamos de ver la entrevista, un pequeño fragmento de una entrevista que se hicieron, y podemos ver que en el texto de él, con todo lo que veníamos estudiando del concepto de obra de arte tradicional, de contemplación reverencial, la obra como mercancía y como núcleo de la experiencia estética, en esta entrevista me gustó ponerla porque dice, bueno, ¿cómo me relaciono con el espectador? Lo ideal sería telepáticamente, como no puedo a una obra, pero le saca todo el peso que tenía históricamente la obra producto, ¿no? Y dice, la obra es solo un pasillo para encontrarnos, en el que se encuentra el autor y el espectador. Es un pasillo, es un paso, un pasaje que propicia el diálogo. Dos tipos de diálogos, ¿no? Como veíamos la clase pasada, el diálogo entre entre la obra y el autor, o los autores, y entre el espectador y la obra. Bueno, si no existe la obra, el diálogo se daría directamente entre el autor y el receptor, ¿no? Que es lo que plantea Kandnitzer como importante. Sí, y también pensando desde que iniciamos la unidad 4, con este concepto de fenómeno artístico de Manuel López Blanco, veníamos pensando en dónde aparece el sentido, dónde se construye el sentido en este campo del arte, ¿no? Que López Blanco llama fenómeno artístico. Y fíjense cómo empezábamos diciendo con López Blanco en la primera clase de la unidad, el fenómeno artístico está compuesto por el artista, la obra y el público, y las tres partes son fundamentales. Y Kandnitzer dice, el arte sucede en el espectador. O sea, ese pasillo que va del artista, ese pasillo que es la obra que va del artista al público, finalmente ocurre como sentido en el público, ¿no? El arte sucede en el espectador. Hay un artista que quiere comunicar, que como Kandnitzer o como nosotros, digamos, pensándonos estéticamente, pero lo que va a suceder en términos de sentido va a suceder en el público, ¿no? Va a suceder cuando ese sentido llegue a su destino, ¿no? Cuando hayamos recorrido el pasillo. Y ahora vamos a ver entonces conceptos de Kandnitzer, de Umberto Eco, para presentar esta idea de obra abierta, que también Umberto Eco viene de la línea de Pareyson, ¿no? Pareyson lo vimos en la segunda clase. La idea de la interpretación, de la hermenéutica, la idea de la formatividad. Bueno, Eco de alguna manera es un discípulo de esa teoría estética
esta idea de la hermenéutica metida con la estética, bueno, Eco de alguna manera también toma mucho de Parison para hacer su teoría sobre la obra abierta. Vamos a empezar con el Power para presentar conceptos, ¿no? Bien, como ya marcó Marcos, que estos textos son de 1958, de 1962, y cómo esta concepción de distintos niveles de apertura de la obra o de obra abierta no son mantenidos en este momento como algo antiguo, como algo de hace más de 50 años, sino que todavía convive en el imaginario social la noción tradicional de obra, cerrada y definida. Sí, acá convivencia de paradigmas modernos y posmodernos, como decíamos en la unidad 2, todavía hay una mirada sobre lo artístico que espera que la obra sea un lugar cerrado de contemplación, ¿no? Un público que realmente quiere experiencias que no lo involucren en términos de intervención o de acción o de actividad, sino muchas veces un público que quiere ir a observar, quiere ir a contemplar incluso, ¿no? Piensa en esa actividad más tradicional. Entonces, y artistas que también piensan en esa línea que decíamos desde la modernidad, ¿no? Así que convive la obra tradicional con la obra abierta, como vamos a ver. Quiere que le entreguen todo digerido, analizado y dirigido a una interpretación, que no le quepan dudas dónde está el pequeño abanico por ahí de interpretaciones que puede hacer según su experiencia personal, a diferencia de las otras obras que lo invitan y digamos que les es imprescindible participar, ¿no? No solamente una invitación, sino que si no participan, no pueden completar la obra y no la pueden interpretar. Se me ocurre en teatro, por ejemplo, La Fura del Baus, en el que el público forma parte del espectáculo, que por ahí estás mirando y alguien de arriba te rapta a otra parte del espectáculo, o bueno, u otros movimientos así de teatro que en su momento, en los 70 también, por ahí el Café Concert, en la cual había un pequeño diálogo con el público, una pequeña participación, ¿no? El que estaba, el actor o el que estaba haciendo un monólogo o algo cómico bajaba y se sentaba en la falda de alguien y le hablaba de su vida privada. Como pequeñas invitaciones a participar, aunque no sea toda a los espectadores en general, algunos, pero como la gente también dice, no, yo a esos espectáculos no voy porque no me dejan tranquilo, no me gusta participar. Sí, hay algo también que han sumado las industrias culturales, los medios de comunicación y este concepto de entretenimiento, que de alguna manera también, ¿no? Como ha producido un escenario de diversión o de apartamiento de una actitud más productiva del público, ¿no? Entonces, por ahí uno está acostumbrada a trabajar con un programa de televisión, incluso con programas ahora en las redes, en donde simplemente recibimos y miramos y nos reímos de un modo más tradicional y nos entretenemos de esa manera, ¿no? Una vez decía una actriz, Mercedes Morán, que ella celebraba poder llegar a su casa, prender la televisión y decía de celebrarme un rato, ¿no? Apartarme, divertirme, desviarme, evadirme, ¿no? Era una necesidad. Bueno, hay una necesidad también que se contaminó al arte de, bueno, quiero una obra que no me pida que yo esté completándola o que esté trabajando, ¿no? Quiero que venga resuelta
y poder trabajar como un público tradicional, ¿no? Bien, vamos a presentar los conceptos y de alguna manera empezar a pensar cuál es la propuesta de Umberto Eco, sobre todo, de qué significa una obra abierta, ¿no? Es un concepto que ha dado lugar a bastantes equívocos. Incluso ha fundado estéticas complicadas, digamos, ¿no? Estéticas que de alguna manera uno empezaba a preguntarse qué significa que esté abierta, que la dejo a medio terminar la obra y dejo un campo totalmente abierto y todo depende del público, que el público la termine, sea materialmente o sea más intelectualmente. Y ahí también había una serie de equívocos, o puedo interpretar libremente todas las obras, incluso las que no eran, las que estaban pensadas como más cerradas, las puedo forzar y leerlas de otra manera, ¿no? Leer, qué sé yo, la guía de teléfono como si fuera una novela policial, o la Biblia como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Forzar interpretaciones. Ahí se empezó a generar una serie de equívocos con este concepto de obra abierta, que de alguna manera, mucho tiempo después, Umberto Eco va a hacer un texto, que es Los límites de la interpretación, que habla de esto, ¿no? De que no todo está abierto a este diálogo, ¿no? Realmente hay que respetar ciertas premisas de las obras, que las obras querían inicialmente, ¿no? Bien. Estamos en la unidad 4. Recién veníamos a la charla, ¿no? Acá tienen el link a la charla completa, a la entrevista de Arcadia que le hicieron a Knizer. Digamos como que la pregunta clave para la clase de hoy sería esta: ¿cuál es o cómo es la relación entre tu obra y el espectador? Después tienen otras preguntas que si a ustedes les interesan pueden mirar la entrevista completa, pero la clave sería la relación entre artista, obra y público. Estamos en el último ítem de la unidad 4, apertura y definitud en poéticas contemporáneas, ¿no? Fíjense la tensión entre estos dos conceptos, tensión que no se resuelve, por eso hablar de obras abiertas u obras definidas o cerradas sería un equívoco, en la medida en que siempre hay una tensión en toda obra entre apertura y definitud. Siempre hay un núcleo cerrado y un núcleo abierto en cualquier obra, más jugado para un lado o para otro, ¿no? Y muchos matices en el medio. Tensión entre apertura y definitud en la obra artística, y es un poco esto de lo que charlábamos, en toda obra artística, ¿no? Esta tensión, y la tendencia contemporánea a obras más jugadas al polo de la apertura, ¿no? Si es una tensión, bueno, como obras desequilibradas hacia el lado de la apertura. Y el problema de la apertura estética en estas poéticas contemporáneas, ¿no? Recién con Knizer veíamos el tema del observador y el arte, esta idea, ¿no? De la obra como pasillo que comentaba Gabriel. Pregunta clave: ¿en dónde sucede el arte? ¿No? Esto que dice Knizer, ¿el arte sucede en el espectador? Bueno, esa es una primera hipótesis de trabajo. Los dos autores de esta guía que estamos armando, y la frase de Knizer, ¿no? La frase que está es la primera frase del texto, ¿no? El arte no sucede en el objeto, sino en el observador. El objeto es un pasillo que determina el recorrido entre el artista y el que observa o recibe la obra. Bueno, como ya lo estuvimos comentando, el objeto o la obra como pasillo, como camino o como cable de comunicación, podríamos también hacer esa referencia, ya que Knizer cree que el arte es comunicación, entonces la obra sería el cable del telégrafo o el aparato telefónico con el cual me estoy comunicando con el otro, ¿no? Con la diferencia de que ese cable me puede hacer comunicar con muchos a la vez. Sí, incluso
ahí también aparecen como preferencias estéticas de Kamenitzer. Él destaca, entre muchas formas y formatos posibles, destaca, por ejemplo, la instalación, ¿no? Como un lugar que también tiene que ver con esto del espacio, ¿no? La idea de la obra como recorrido también, ¿no? La idea del pasillo tiene como un valor escenográfico fuerte para él, y por eso la instalación también, ¿no? Es espacialidad, es recorrido en el espacio, y eso nos interpela bastante, por ejemplo, en la música o en las artes audiovisuales, las formas de la instalación sonoro-musical o la instalación audiovisual como formas que, según algunos teóricos como Kamenitzer, predisponen mejor este recorrido, ¿no? Facilitan o son un lugar fértil para esta comunicación, ¿no? Facilitan esta cuestión de el observador no como alguien estático, sino que por lo menos dinámicamente tiene que recorrer el espacio en un habitar de la obra. Esta cuestión del habitar también la toma Eco, ¿no? De en dónde estamos y qué es lo que hacemos en ese lugar para nuestra interpretación. Y vamos ya a Eco, ¿no? Ya que estamos presentando esta guía. Dos textos con algunas similitudes, pero que muestran también la progresión del pensamiento de Eco, el problema de la obra abierta y la poética de la obra abierta, que es el texto que está en la bibliografía. Y este último texto precisamente empieza comentando obras musicales de la década del 50, que ya no, bueno, esto nos retrotrae al comentario de Darío Látor en el texto Historias Comparadas, donde él habla de la partitura como un lugar de instrucciones, pero también un punto de partida del hecho musical, ¿no? Y durante el siglo XX particularmente esto fue tomado por muchos autores, muchos compositores, que proponen una partitura bastante abierta a lo que haga el intérprete, ¿no? Como una serie de indicaciones donde algo queda librado al rol del intérprete, ¿no? Acá pusimos el Klavirsturk de Stockhausen, que son pedacitos sueltos y el intérprete, entre otras cosas, puede elegir el orden en que van esos pedacitos, ¿no? Realmente es una obra aleatoria, en el sentido más contemporáneo del término, y esta mucho más rara de Poser-Scambi. Fíjense ya la partitura como uno la ve, ¿no? Ya parece como una organización que se corre totalmente de la grafía musical tradicional, ¿no? Bueno, la aparición de estas obras despierta en Eco, entre otras, despierta en Eco esta idea de una nueva tendencia estética a mediados del siglo XX, ¿no? Cerca de las segundas vanguardias. Y esta pregunta, ¿quién define, quién clausura el sentido de las obras, ¿no? El artista o la artista puede decir, quiero que la obra se lea de esta manera y cerrar el sentido, ¿no? O puede decir el artista, yo creo esta obra y sé que se va a poder leer de tales maneras, de 20, de estas 20 y no más, ¿no? Claro. Esa es ¿no? la gran pregunta, y que tienen también la pregunta en el práctico, ¿no? O se desarrolla el práctico a través de esto. ¿Quién define, quién clausura el sentido de las obras desde el circuito de producción o el de recepción? Mencionamos en la primera clase un caso bien de la cultura contemporánea, de la cultura masiva, las canciones del Indio Solari, de Benditos de Ricota, y particularmente algunas, como Jijiji, y le pregunta cada tanto al indio, bueno, ¿qué quisiste decir con esa canción, ¿no? Con esa letra? Y él dice, bueno, yo quise transmitir ciertos estados de la mente, pero la verdad que la canción empezó a ser apropiada y se le empezó a dar otros sentidos, y yo no puedo ser el dueño de los sentidos. Yo entiendo que la canción ya empieza a significar otras cosas que exceden a lo que yo originalmente había pensado. Entonces ahí también uno ve cómo el artista contemporáneo ya empieza a ser consciente de la imposibilidad de clausurar el sentido, ¿no? Sí, de definir un punto de partida, pero hay sentidos que exceden a la obra y al artista mismo. Y lo importante es que el artista trabaja con la conciencia de esa imposibilidad de clausura y juega con esas distintas aperturas.
Acá algunas consideraciones generales, ¿no? Incluso los artistas, porque decía Gaby, el artista ya empieza a jugar con esto, y lo asumimos hoy, ¿no? En el siglo XXI, gran parte del siglo XX, en el momento contemporáneo, asumimos esta situación. Pero en otros momentos de la historia, de la creación, claramente la mirada sobre esta idea de la clausura era mucho más terminante, ¿no? Era mucho más definida. Ya no se jugaba con esta idea, sino realmente se intentaba imponer ciertos sentidos y clausurar ciertas aperturas, ¿no? Estamos hablando de cierto arte moderno, ¿no? De las obras maestras, ¿no? Como una persona que hace una obra maestra va a dejar como una apertura para que el otro interprete. Si el otro es simplemente un público que tiene que reverenciar, ¿no? Una noción moderna del Renacimiento al siglo XIX, ¿no? Pero en Que todo esa noción de definitud y de falta de apertura de esas obras modernas tenían que ver con, dice con su texto, ¿no? Con una cuestión política y de gobierno, como vimos en clases anteriores, de poder del momento y de cómo circulaba en esa cultura, ¿no? Un poder vertical, monárquico, en el cual se hacía lo que decía una persona, y eso se ve reflejado en las obras. En esas nociones tradicionales o en las nociones contemporáneas, de cualquier manera, hay algunas premisas que abarcan a las dos, ¿no? Por un lado, que siempre el deleite es personal, ¿no? Circunstancial, personal. Siempre hay un nivel de apertura en la medida en que cada persona llega a la obra con sus propios condicionamientos, diría Stein, ¿no? Entonces el autor sabe eso, crea esa apertura, pero buscando al mismo tiempo que esas diferentes miles, millones de lecturas tengan una afinidad, coincidan en algún punto, que es el marco cerrado o abierto que propone el autor, ¿no? Acá aparece esta idea de finitud y apertura. Hay una parte definida, cerrada, y hay una parte de apertura abierta, y eso hace al hecho comunicacional. Cuando está esa tensión, es que el arte quiere ser y puede ser también comunicación, ¿no? Entonces, esto aparece en todas las obras. La obra más ortodoxa, más tradicional, más de la antigüedad o del medioevo, y la obra contemporánea totalmente interactiva. En las dos hay una parte de apertura y una parte de finitud, y eso hace a la comunicación, ¿no? O al arte como comunicación. En la periodización... Bueno, por eso estamos, claro, por eso estamos hablando de esos distintos niveles. Por ahí en las obras tradicionales el nivel de apertura era mucho más acotado, ¿no? Aunque sí cada uno iba a interpretar según lo que sabía, también había manuales y escritos especiales para esa interpretación, ¿no? Y ahí vemos también la importancia de la figura del crítico, que era el que sabía ese marco referencial de las obras y lo acercaba al público. Claro, en esta periodización aparece una noción que abarca gran parte de la historia del arte europeo, que tiene que ver con esta noción tradicional, moderna, tradicional porque viene del medioevo también, obras concebidas con mucho foco en la definitud, ¿no? El artista produce una cosa para que se entienda. Esto abarcaba la obra religiosa del medioevo, donde se tenía que entender el mensaje evangélico, y también la obra moderna de Miguel Ángel, que era un genio creador, la noción moderna, que él cerraba la obra maestra. La obra maestra no podía tener aperturas para que yo entienda algo distinto a la cantidad de cosas que quería plasmar, ¿no? Como genio creador. Esa es la noción principal. En el siglo XX aparecen obras de las primeras vanguardias, mucho más pensadas como campos de posibilidades, mucho más basadas en la incertidumbre, en la ambigüedad, en metáforas móviles, pero cerradas materialmente, ¿eh? No es que tenían un lugar para que yo pueda interactuar o que Kafka, por ejemplo, o Proust me dejaban una hoja en blanco para que yo escriba algo, no. Estaban cerradas, pero eran campos de interpretación. Y en la segunda vanguardia, mediados del siglo XX, empiezan a aparecer las primeras obras ya mucho más radicales en este sentido, que están inconclusas directamente, ¿no? Para que yo las mueva, para que yo intervenga, es la obra
medio que la conocemos actualmente incluso en la multimedia, ¿no? Obras inconclusas materialmente para que yo intervenga y termine de completar a veces, ¿no? Entonces son niveles que tienen que ver con la historia, no como progreso, ¿no? Son tendencias y diferencias, ¿no? De oscilaciones en el hecho comunicacional, si está más basado en la posible intervención del público o no, si el artista tiene un rol como sagrado o no, bueno, son distintos roles también, ¿no? Esto dice Gaby también, que es un poco una trampa, ¿no? Uno dice, bueno, pero pará, la Divina Comedia tenía 4 niveles de lectura, entonces parece abierto. Sí, pero eran 4 niveles, y solamente 4, y tenías que entender esos 4 tal como el autor los quería manifestar. 4 niveles de significado cada vez más profundo, más implícito, y con significados metafísicos bastante complejos. Entonces, eso es más abierto, eso es más cerrado o más tradicional en un punto que una obra por ahí que tiene un solo sentido, pero deja algunos márgenes, ¿no? A veces parece que hay 25 sentidos, pero uno dice, bueno, son 25. O sea, está totalmente estructurado para que yo vaya en la dirección que el autor quiso significar, ¿no? Esto que dice Gaby, ¿no? Que la reacción interpretativa del lector no escape nunca al control del autor, ¿no, Gaby? Exactamente. Y bueno, eso se pueden acordar de algunas clases de literatura del secundario, de cuando vieron esta misma obra u otras obras tradicionales de la literatura, tanto española como de otras culturas, ¿no? En el cual con la profesora íbamos buceando en esos niveles de interpretación, pero que siempre el autor había prefijado. Y que por ahí tenían que ver con las creencias y con el conocimiento del público. Por eso la profesora en ese momento hacía como una especie de canal o de acercamiento a la obra en los niveles que nosotros no habíamos, o en las maneras de interpretar que nosotros no habíamos hecho énfasis o no nos habíamos enfocado. Este segundo momento que decíamos, las primeras vanguardias del siglo XX, la obra ambigua, ¿no? Esta idea de Kafka de la metamorfosis. Un hombre se levanta un día y es un insecto. ¿Y qué quiere decir esa obra, no? Porque juega con un nivel de ambigüedad muy grande, de multiplicidad metafórica, donde uno puede decir, bueno, está hablando del nazismo que viene, está hablando de la alienación del hombre moderno, está hablando de la transformación, hoy podríamos releer incluso la metamorfosis, en muchísimos otros sentidos, ¿no? Entonces realmente uno ve que Kafka quiso producir un campo abierto de significados, aunque la obra está terminada, ¿eh? Eso también es un nivel todavía no radical. No dejó hojas en blanco para que yo meta mano o para que yo complete la metamorfosis. Pero es un campo simbólico amplio, ¿no? Bien. Sí, también Eco nos explica que por ahí esos niveles tienen que ver con nuestras creencias religiosas o no, o ateas, con nuestros conocimientos científicos o con el campo órfico, con nuestro conocimiento o con nuestra intención mágica con respecto a las obras también, ¿no? Bueno, y acá estamos viendo obras contemporáneas que están en movimiento. Recién hablábamos con Marcos que ponemos ejemplos de plástica, pero el texto también habla de muchas obras en movimiento o con cambios o con movilidad de música, ¿no? En el cual se pueden cambiar el orden de las partituras y demás. sí, incluso uno piensa los móviles de Calder, ¿no? Que tienen como una movilidad, una mutabilidad muy grande, que depende de dónde los mires también, o sea, vos te movés y también construís una escena de la mirada, pero aún así todavía estas obras no son tan radicales como algunas que podemos ver hoy en una muestra de multimedia, ¿no? Por ejemplo, en el Centro de Arte y Cultura de la UNLP estuvo la muestra del agua hace un tiempo,
y había un montón de instalaciones, había una bicicleta, por ejemplo, que uno se subía, pedaleaba para que ocurran cosas en la pantalla. Hay una serie de obras interactivas, de arte web, de dispositivos contemporáneos, en donde yo intervengo de tal manera que estoy construyendo la obra, ¿no? La obra está armada para conjugar todas las intervenciones o muchas intervenciones del público, o directamente viene inconclusa, viene para que yo complete un pedazo, meta mano, defina un color, defina una forma, defina un sonido. Así que ahí también hay como una especie de cuestión ya de inconclusión material muy fuerte, ¿no? De unas obras contemporáneas, y que son las obras más abiertas, que esas llevan el nombre. En realidad ya vimos, todas las obras tienen un grado de apertura, en esta tensión entre apertura y definitud, ¿no? Bueno, y acá repasamos estos niveles o varios sentidos de apertura, ¿no? Las obras abiertas en movimiento se caracterizan por la invitación a hacer la obra con el autor. Estábamos diciendo lo que recién estaba diciendo Marcos. Obras no solamente como la del agua, sino obras literarias o de multimedia en la que yo puedo elegir qué camino sigue el protagonista, ¿no? Inclusive puedo terminar escribiendo mi propio final abierto. Obras que, aún siendo físicamente completas, están abiertas a una germinación continua de relaciones internas que el usuario debe descubrir. Físicamente completas. ¿Cómo? No, ¿Sabes que tengo problemas con tu audio, Marcos? No, termina si querés. No, está bien. Y un ejemplo que a veces nos preguntan, hablando de esto de elige tu propia aventura, ¿no? El ejemplo que también viene de los 60, que es Rayuela de Cortázar, que propone dos tipos de lectura, pero está abierto a un montón de lecturas. Nos preguntan por las películas interactivas, por ejemplo, ¿no? Y como Bandersnatch, de Netflix, que salió hace unos años. Y ahí habría que preguntarse, digamos, cuántos finales posibles hay. Porque si los finales están también prefigurados, uno hasta podría pensar que más allá de la intervención del público, lector, usuario, prosumidor, de alguna manera, quizás también hay, supóngase que en Bandersnatch hubiera 23 finales, ¿no? Y, no sé, 83 caminos. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces ya está todo configurado a una serie de finales bastante predeterminados por el autor, ¿no? Por la autora. Entonces ahí uno podría pensar que es una obra muchísimo más tradicional o muchísimo más cerrada de lo que aparenta, ¿no? Porque los finales ya están concebidos y no hay tanta posibilidad de innovar el final, ¿no? Como con Cortázar en Rayuela decía, pueden leer la obra en el sentido que quieran, haciendo los recorridos que quieran también. Él proponía un par de sentidos, de recorridos, de Rayuela, pero dejaba abierta la posibilidad de que uno entre por varios lados, ¿no? En ese sentido pareciera un poquito más ambigua la propuesta de Cortázar que la de Bandersnatch, ¿no? Más allá de la diferencia de los lenguajes. Y lo mismo con estas cuestiones interactivas de elige, ¿no? Como estos programas de música que yo puedo componer, tengo 4 líneas y tengo 5 tipos de bajo, 10 tipos de teclado, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuántas opciones hay? A veces cuando están muy configurados, y uno dice, son 323 resultados posibles de estos samples, con los programitas que usan los samples. Y quizás está demasiado preconfigurado, ¿no? Quizás mucho más cerrada de lo que parece, aparentemente. Bueno, podemos poner también entonces en ese sentido el ejemplo de la Facultad de Arquitectura de Caracas, en la que se mueven las aulas, pero tiene cierto número de movimientos posibles, ¿no? Y dentro de ese edificio, no otros. Bueno, y acá en clases anteriores también hemos retomado este ejemplo de Los años más duros de Nicolás Monti, que es una obra que se expuso en el Museo Provincial de Bellas Artes, en la calle 51, y que yo creo que el autor, no sé, podríamos invitarlo o preguntarlo que les mande un videíto en estos momentos de que la virtualidad está tan al alcance de la mano. Pero creo que él no se imaginó
que en el momento en que iba a inaugurar su obra, también se iba a inaugurar el Bazar X, como ya lo vimos en otras clases, que se inauguró un paseo de comidas, que está pegado al museo. Y bueno, la gente entraba a pedir la carta para pedir la comida que estaba en la vidriera del museo. Vamos a ver si podemos tener algún registro de esto contado por Federico Rubisuto, que es el director del museo, y nos contaba esta anécdota tan graciosa, pero que nos sirve tanto para el marco referencial y también para ver cómo ese marco referencial y cómo el público termina dándole el sentido a la obra. En este caso es un pasillo que se llenó de comercios de comida, ¿no? No, y aparte hay algo interesante que uno, viéndola un poquito más de cerca, empieza a notar pequeños detalles que remiten a cierta irrealidad, ¿no? Empieza a notar como que hay algo que no está bien para hacer una vidriera de comida, ¿no? Ese sentido como de extrañamiento que produce la obra es muy interesante también, ¿no? Sí, pero también por ahí se pusieron de moda, por ejemplo, las heladerías, ¿no? Poner helados de escenografía para que uno elija en la cartelera con el precio. Y por ahí la gente tomó esa reminiscencia con esta obra como en vez de una foto, un modelo en 3D de lo que puedo pedir, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos en esta etapa de que ya nos vamos hacia el parcial, así que la próxima clase va a tener que ver con eso y ya se vienen también los encuentros por el trabajo final, ¿no? Muy bien. Bueno, Les saludamos. nos despedimos.